Buenas noches, gracias por elegirnos. Ahora vea lo que pasó en Jalisco, donde también existe una prohibición. Este fin de semana el grupo Los Alegres del Barranco burló la prohibición y mire por favor de qué forma. En sus presentaciones en Chihuatlán y en Tequila proyectaron en la pantalla la letra de dos de sus corridos que hacen alusión al cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, no lo cantaron ellos, lo hizo el público. Justo mañana los Alegres del Barranco están citados por tercera ocasión ante el juez de control de Puente Grande en Jalisco. Deberán rendir declaración y conocer los cargos en su contra por apología del delito, por haber tocado, usted se acuerda, a finales de marzo en el auditorio Telmex de Zapopan, narcocorridos y haber exhibido fotografías alusivas al cártel Jalisco Nueva Generación, particularmente a su líder, al Mencho Nemesio Ceguera. En caso de no presentarse, como ya lo hicieron la primera vez, se podría girar una orden de aprehensión en su contra. En unos minutos le voy a mostrar reflexiones, ideas, información acerca de esta discusión sobre apología, sobre violencia y sobre narcocorridos. Pero antes, déjeme hablarle del caso de Teuchitlán en Jalisco. Los hallazgos del Centro de Adiestramiento y Exterminio del Crimen Organizado en ese rancho, que hace exactamente 2 meses se dieron a conocer. Hoy ya está en la cárcel un alto funcionario involucrado en estos hechos. Es ni más ni menos que el alcalde de Teuchitlán. ¿De qué acusan al presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía? Fue imputado por el delito de delincuencia organizada en agravio de la colectividad y desaparición forzada de personas. La Fiscalía General de la República sostiene que el alcalde tenía conocimiento y encubrió lo que ocurría en el rancho Izaguirre, es decir, del reclutamiento para el crimen organizado, la trata y explotación de personas, del adiestramiento forzado y desaparición forzada de personas. En la audiencia inicial, el presidente municipal se reservó su derecho a declarar y se limitó a escuchar la acusación de la Fiscalía, la cual se basó en testimonios de víctimas, informes periciales, fotografías y registros de llamadas, pero también se ventiló el testimonio de José Gregorio Lastra, uno de los presuntos instructores y reclutadores del rancho Izaguirre, detenido hace casi mes y medio en la Ciudad de México. De estas pruebas y testimonios, la Fiscalía señaló que presuntamente José Ascensión Murguía recibía pagos mensuales en efectivo de 70,000 pesos por su complicidad. Se le acusa de poner patrullas municipales a disposición de los criminales. Es señalado de participar como reclutador y de ordenar al personal del municipio participar en la eliminación de restos humanos y proteger los vehículos robados utilizados por la célula que operaba en el rancho Izaguirre. Algunos testigos señalan al presidente municipal de visitar el rancho Izaguirre para entrevistarse con José Gregorio Lastra y con el jefe del cártel en la región Valles, Gonzalo Mendoza, alias El Sapo, el 90. El 11 de marzo, José Ascensión Murguía se sentía confiado y declaraba esto. Nosotros no estamos enterados de lo que está pasando en ese rancho, como dicen. Yo creo que si el fiscal hace las investigaciones correspondientes, pues nos va a servir muchísimo también a nosotros. El sábado esa confianza se esfumó. Fue detenido por la tarde ahí en Teuchitlán y por el momento permanecerá bajo prisión preventiva por lo menos hasta el viernes, cuando se determine si las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República son suficientes para vincularlo a proceso o no. Tengo mucho más que contarle esta noche. Quédese, así comenzamos. Esta noche un joven de 25 años se encuentra hospitalizado en Puebla luego de que 2 asaltantes lo golpearan y lo apuñalaran al intentar defenderse. Son las 6 de la mañana del sábado.
Ernesto camina con una bicicleta y junto a una amiga, sobre las calles de la colonia Universidades, a unos pasos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Escuchan que se acerca una moto y voltean. Son 2 ladrones. El que va en la parte trasera se baja y le arrebata algo a Ernesto. Él intenta recuperarlo, pero el ladrón saca un cuchillo e intenta picarlo. Cuando trataron de tocar sus bolsillos y con la navaja enfrente, pues él solo trató de retirarse porque no permitió que le tocaran los bolsillos porque tenía la navaja enfrente. Ernesto y el delincuente forcejean hasta que caen al piso. Su cómplice corre para ayudarlo y patea a su víctima. Entre los dos, someten a Ernesto con patadas y golpes, hasta que el joven puede levantarse. Pero el ladrón insiste en querer picotearlo. Su cómplice decide ir por la moto, mientras siguen los forcejeos con la víctima. Así, transcurren algunos segundos, hasta que su cómplice pasa en la moto y ambos escapan. Ernesto camina con dificultad hacia su bici y su amiga. Fue más de 1 minuto de terror que le dejó graves heridas. Fue un rozón en el pulmón, pero sí ha estado sangrando. Tuvo una herida muy fuerte en el vientre, que pues pensábamos que los intestinos, pues que había roto los intestinos, pero mire, afortunadamente y muchas gracias a Dios que no tocó ni un intestino. La operación duró 6 horas. Todos lo que queremos es justicia, porque pues ya no podemos seguir así en la calle. No podemos salir al aire libre porque pues pasan estas cosas. Vecinos de la colonia Universidades protestaron ayer para exigir justamente justicia, seguridad en esta zona. Durante la manifestación, un hombre los agredió con un cuchillo frente a la policía sin que fuera detenido. Eso en Puebla. Vamos a ver esto que ocurrió anoche en la ciudad de Zacatecas. Un auto explotó en el estacionamiento del bar Terraza Condesa y del restaurante Bardo. En ambos locales había cerca de 50 clientes y aunque la explosión solo causó daños materiales, varias personas fueron atendidas por los paramédicos por crisis nerviosa y contusiones menores. Hoy colegas reporteros cuestionaron al gobernador de Zacatecas, David Monreal, si se trató o no de una autobomba. No, vamos a ver de qué se trata, pero llegó con su bidón, lo roció, le prendió y eso generó la explosión del auto. ¿Qué sucedió? La Fiscalía de Zacatecas informó que, de acuerdo con videos de vigilancia, un sujeto con un bidón roció 2 autos estacionados cerca de los locales y les prendió fuego. Eso habría causado la explosión. La Fiscalía descartó el uso de explosivos y rechazó que sea un caso de extorsión. Las autoridades trabajan en la identificación del sospechoso. Y regresamos a este asunto. Estas semanas mucho se ha hablado de los narcocorridos y si hacen o no apología del delito, si hay o no censura cuando se les prohíbe. Pero, ¿cómo entender un corrido? Este es el primero de una serie de trabajos que preparamos sobre este asunto. Nos culpan por contar la vida. Es El Canto del Pueblo, un corrido escrito y compuesto luego de la prohibición de este género. ¿Pero qué es un corrido? Recordemos que el corrido en tiempos anteriores era como llevaban las noticias a todos los pueblos. Es una historia, como un cuento, pero con música. Ya sea que la historia sea real o sea ficticia, pero para mí es eso, una historia. Goyo es el vocalista y creador de Corridos de la Vida Real, un proyecto que surgió del pasatiempo de la música y se viralizó con casi 558,000 reproducciones y más de 35,000 likes en TikTok.
Este género tuvo su origen en el México del siglo XIX, durante la época de la independencia, y se popularizó en la Revolución Mexicana. Con los años, cambió a los líderes de la revolución por héroes anónimos, como migrantes que buscaban el sueño americano. Hoy pueden idolatrar a narcotraficantes. Es una manera en la que el corrido tradicional ha encontrado un cauce para mantenerse vivo. El narcocorrido opera como un mapa, porque nos da lugares precisos, nos otorga las coordenadas y también funciona como directorio, porque nos dice nombres y apellidos. Un claro ejemplo es Chalino Sánchez, rey del corrido. Nació en Culiacán, donde el 16 de mayo de 1992 fue encontrado junto a un camino con 2 tiros en la cabeza. La imagen, retirándose el sudor de la frente, luego de leer una nota del público y antes de comenzar a cantar, quedó inmortalizada en video. La transformación de esta música no solo se percibe en sus letras o instrumentos, la vestimenta también denota un cambio, pero no deja de lado su origen. Hoy, las letras hablan del momento de la violencia que atraviesa el país, pero también de sus personajes. Algunos prófugos de la justicia y otros encarcelados, incluso en Estados Unidos, con cadenas perpetuas. Hay un momento en la historia donde se empieza a hacer apología de la violencia. ¿Por qué? Pues porque es algo que está ocurriendo. No puedes ignorar lo que está pasando alrededor de ti. También hay personajes buenos que merecen tener un corrido, o sea, que hablen de las hazañas que hicieron. Para entender si un corrido con sus acordes originales o en sus ramificaciones como tumbado o bélico solo cuentan una historia o son algo más, habría que preguntarnos, ¿qué es apología? Hacer la apología es defender algo, es disculpar algo, es, digamos, buscar que no se le cuestione, que no se le condene, que no se hable mal de él, sino hacer una defensa enardecida de algo. Un campamento escolar con motivo del Día del Niño terminó con 8 menores con quemaduras. Esto ocurrió en la ciudad de Oaxaca y el campamento era el Colegio François Dolto. Según testigos, un profesor intentó avivar una fogata arrojando alcohol etílico, lo que provocó que un bote de combustible que estaba cerca explotara. La Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas y Niños de Oaxaca informó que ya hay una carpeta de investigación por el delito de lesiones y ayer aseguraron precisamente las instalaciones de la escuela. Este lunes, madres de familia protestaron afuera del colegio para exigir justicia. Aprovecharon para narrar cómo fue que los alumnos vivieron esto. Me dijo, mamá, mis amigos se quemaron, mamá, estaban ardiendo, de tanto llanto mi hija temblaba. Él solito llegó y me dijo, mamá, dice, yo me estaba encendiendo mi piernita y llamaba por ti para que llegaras. El A que dice aquí es de las niñas que se estaba incendiando por completo, que gritaban. Bueno, de los 8 niños lesionados, 2 siguen hospitalizados. Kazumi, de 4 años, tiene quemaduras en el 30% de su cuerpo. Está en terapia intensiva en el hospital de Galveston, en Texas. Kinich tiene 60% de su cuerpecito quemado. Hoy entró a quirófano en el Hospital de la Niñez, en Oaxaca. La escuela emitió 2 comunicados en las últimas horas. Uno en el que menciona que esperan reanudar clases mañana. Esto es increíble. Y otro donde se comprometen a pagar todos los gastos médicos y la recuperación de las víctimas. Ambos comunicados fueron ya eliminados, obviamente, después de ser publicados y de la condena pública, de la condena social, tras lo que parece una insensibilidad después de lo que ocurrió en esa fogata. This is Liberation Day. Y ahora llegamos a la autodeportación por dinero. El gobierno de los Estados Unidos de América está impulsando este programa para migrantes sin papeles. ¿Cómo? Con $1,000. El Departamento de Seguridad ofrece esta cantidad a los migrantes que regresen a su país por su propia cuenta. Les piden registrarse en una app, la CBP Home, y afirma que el pago les va a llegar cuando esté comprobado que volvieron a su país. Aunque no queda claro el proceso
de ese pago, de esos $1,000. Esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue directa, dominando además con elegancia la política de la que sabe echar mano. Detuvo una confrontación con el presidente de los Estados Unidos de América así. Donald Trump le ofreció a la presidenta Claudia Sheinbaum que el ejército de Estados Unidos entre a territorio mexicano para combatir al crimen organizado. La propuesta se hizo durante una llamada el 16 de abril, de la que se conocían pocos detalles. La única referencia eran una serie de publicaciones que ambos mandatarios hicieron un día después. Hasta que el viernes, el Wall Street Journal publicó que fue una llamada tensa, que duró 45 minutos y que Trump presionó para que Sheinbaum aceptara la incursión del ejército de Estados Unidos en México. El sábado, la presidenta de México negó que hubiera presión, aunque reconoció que existió un ofrecimiento, el cual ella descartó. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende. No hace falta. Los medios estadounidenses tomaron nota y ayer le preguntaron a Trump su opinión. If Mexico wanted help with the cartels, we would be honored to go in and do it. I told her that. I would be honored to go in and do it. The cartels are trying to destroy our country. They're evil. Su respuesta llegó el mismo día que hizo una serie de anuncios mediáticos, como un plan para imponer aranceles de 100% a películas producidas en el extranjero, o su idea de reabrir Alcatraz, la legendaria prisión ubicada en una isla cerca de San Francisco, cerrada en 1963 y que actualmente opera como museo. A estos anuncios, Trump sumó una desafortunada declaración sobre Claudia Sheinbaum. And I think she's a lovely woman, but the president of Mexico is a lovely woman, but she is so afraid of the cartels that she can't even think straight. Esta mañana, en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum intentó bajar el tono y enfriar la polémica, al menos por ahora. ¿Para qué generar un desencuentro? No vale la pena. Mejor lo dejamos ahí para que no haya ahí un tema de un debate a través de los medios. La plana mayor de Morena tuvo ayer una sesión de su Consejo Nacional para adoptar una serie de recomendaciones que les planteó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue un domingo de compromisos para purificar a un partido que, según el escritor Paco Ignacio Taibo II, venía comiéndose demasiados sapos. Sin la presencia de su líder fundador, el expresidente López Obrador, pero con innumerables citas a sus dichos, la sesión extraordinaria reunió en el World Trade Center a todos los gobernadores, funcionarios, senadores y diputados, invitados especiales o en calidad de consejeros, convocados a actualizar sus reglas partidistas. Recibimos una carta de nuestra referente moral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Una carta de Palacio Nacional que hacía recordar los casos que llevaron a la mandataria, ahora con licencia partidista, a poner orden, como los espectaculares de la senadora Andrea Chávez. Y aunque 2 meses atrás los legisladores de Morena mandaron hasta 2030 el fin del nepotismo que la mandataria reclamaba para 2027, este domingo festejaron la rectificación partidista. El pueblo no quiere presidencias, gubernaturas, ayuntamientos o cargos legislativos hereditarios ni secuestrados por clanes familiares. La dirigente del partido dio lectura a la carta presidencial, en la que Claudia Sheinbaum pide además a los morenistas evitar la soberbia, el sectarismo, la corrupción, los autos de lujo y los vuelos privados. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. No es de nuestro movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca,
o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro o comer en restaurantes caros. En la carta presidencial había taches contra los parlamentarios viajeros. Las y los legisladores no deben andar en congresos internacionales usando recursos públicos para viajar al extranjero. No nos confiemos. Es mucho lo que está en juego. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Claudia Sheinbaum Pardo. Y quedó claro el veto a la herencia familiar de los cargos, con dedicatoria a los senadores Félix Salgado y Saúl Monreal. Buscar la postulación por un partido político aliado distinto a Morena, ya sea nacional o local. ¡No al nepotismo! Encarrilados en la purificación de los excesos, prohibieron hasta el acarreo. Se prohíben los actos anticipados de campaña y se rechaza toda práctica de la vieja política, como el acarreo, el reparto de despensas, la manipulación y la coacción del voto. Ha sido aprobado el acuerdo por unanimidad. Ya era hora, Chihuahua, ya era hora, porque los sapos habían cobrado una dimensión espectacular en el interior del partido. A menos de un mes de la elección para cargos del Poder Judicial, los senadores y diputados ahora le piden al INE bajar a una veintena de candidatos por algunos detallitos. A 4 semanas de la elección del Poder Judicial, 26 candidatos son señalados por incumplir los requisitos para ser electos. Esta vez, la voz no la levantaron organizaciones sociales ni ciudadanos, sino el Poder Legislativo, que en sendos oficios le pidió al Instituto Nacional Electoral la cancelación del registro de las candidaturas por no haber cumplido el requisito de gozar de buena reputación. Fecha del 4 de mayo, la demanda del Congreso de la Unión divide a los candidatos observados en 3 grupos. Los que fallaron y no gozan de buena fama. Son 12, y los señalamientos en su contra van desde imputaciones por delitos contra la salud, abuso sexual, portación ilegal de arma de fuego o dudas en su actuar siendo jueces federales en activo. En esta solicitud van candidatos como Leopoldo Javier Chávez Vargas, quien estuvo 5 años y 7 meses en una cárcel de Estados Unidos por los delitos de conspiración, importación y posesión de metanfetamina con fines de distribución. Francisco Martín Hernández Zaragoza, quien como juez penal fue señalado de corrupción, lavado de dinero, abuso y acoso sexual, acusaciones por las que fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal en 2015, y Jesús Humberto Padilla Briones, procesado y sentenciado por portación de arma y narcomenudeo, pero que se llama a sí mismo el juez del pueblo. En un segundo grupo están los candidatos que no dieron el promedio. Dice el oficio: cancelación de registro por no cumplir con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos 8 puntos. Se trata de 8 candidatos que buscaban convertirse en jueces y magistrados y que no pasaron. Arturo Manuel Fernández Abundis, por ejemplo, se quedó en la rayita porque tiene 7.93 de promedio general en la carrera. O Elba Regina Jiménez Castillo, caso similar, que tiene 7 puntos de promedio, pero sí le alcanzó para hacer campaña. El tercer expediente que completa los 26 candidatos observados por el Poder Legislativo es el de los investigados por la Fiscalía General de la República. Aquí hay 6, entre los que están Alejandro Tlacuahuac Citlalpopoca, imputado por el delito de abuso sexual; Noel Castro Melgar, imputado por el delito de peculado y abuso sexual; y Arturo César Morales Ramírez, imputado por el delito de delincuencia organizada y quien, según el oficio enviado al INE, cuenta con una orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar. A pesar de ello,
Él hace entrevistas y campaña en la calle. El INE dio a los señalados 3 días para defenderse a partir de que sean notificados. Pero el plazo para que se presenten denuncias contra candidatos no concluye sino hasta el próximo lunes, a la espera de si se acumulan nuevos perfiles o no. Por ahora solo esta veintena, pero ¿a poco no más son esos? En fin, más noticias. En la conmemoración del 163 aniversario de la Batalla de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta fecha es uno de los momentos más patrióticos y conmovedores de la defensa de la patria. El 5 de mayo nos recuerda que el presente y el futuro de México es el de ser una nación libre, independiente y soberana. Se cumplieron 4 años del colapso de un tren en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Familiares y amigos de las víctimas se reunieron frente a la estación Olivos para rendir homenaje a los 28 muertos por este accidente. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un plan para expandir las operaciones militares en Gaza, que incluye la conquista de ese territorio y el desplazamiento de la población. Durante mucho tiempo, quizá demasiado, la industria textil y del calzado en México se quejaba de las prácticas abusivas de algunos, que fingían que importaban y que luego exportaban y obtenían beneficios fiscales. Se quejaban una vez, otra vez, y parecía que nadie les hacía caso. Hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dentro de un programa para fortalecer a la economía mexicana, informa que hay 8 empresas que controlan más o menos el 80% de estas importaciones de textiles y de calzado que nunca se volvían a exportar, ya les cancelaron el registro. También que el Servicio de Administración Tributaria las está investigando y que la Unidad de Inteligencia Financiera se está encargando de congelarles sus cuentas. Para luchar en contra de la piratería, es necesario que se tomen acciones de este tipo. Dice la Secretaría de Economía que pronto van a lanzar un nuevo programa INMEX, que es este de empresas que producen algo, lo importan para luego exportarlo, pero que lo quieren hacer sobre reglas mucho más cómodas. Y échame la cámara, échame por favor la cámara. Qué mal dato de empleo en el primer cuatrimestre. Resulta, Nacho, que es comparable con el de 2001, 2009 y el inicio de la pandemia. Mal estamos en empleo formal. Gracias, David. Más noticias. En Mocorito y Guamúchil, Sinaloa, se registraron enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Videos de pobladores muestran que se utilizaron vehículos artillados. Hasta ahora se reportan viviendas dañadas y el cierre de negocios. Un tráiler procedente de Chihuahua que transportaba 29 toneladas de loseta se partió a la mitad en carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa. Esto provocó intensa carga vehicular por varias horas hacia Chalco. Es todo por esta noche. Gracias por elegirnos. Discúlpeme la voz. Ya viene ¿Qué importa?